¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como tengo que tener la mascarilla puesta, voy a hacer esta pregunta, que tengo que hacerla. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Muy bien, porque tengo tendencia a bajar la voz, a relajarme y de repente voy a empezar quizás a hablar bajo, ¿vale? Entonces, que alguien me haga una señal, si no se me escucha, por favor, para que todos me oigan lo mejor posible. Si les digo que en esta tarde les vengo a hablar de escatología, dirá, uff, ¿qué viene a hablar este hombre? El palabra ese, ¿cuál es? Escatología. Si les digo que vengo a hablar del fin del mundo, a lo mejor se asustan más todavía. Pero les digo una cosa, no hay que asustarse. Me acuerdo ahora que en mi época de estudiante universitario, cuando estaba en los GBU, llegó a mis manos un libro sobre Apocalipsis, que era un tema que me interesaba mucho en aquella época porque yo era así de freak, ¿no? Me gustaba mucho el tema del Apocalipsis y el final del mundo. Y me llegó un libro de un pastor brasileño de Sao Paulo, Ciel Machado, con Jorge Atienza, colombiano, que me encantaba el título. El título se llamaba No tengan miedo. Y es una visión positiva de lo que va a pasar al final de los días, de lo que tiene que pasar al final de los días. Y es mi intención en esta tarde hablarles de las palabras que tiene Pablo en este texto de Primera de Tesalonicenses sobre lo que tiene que suceder, porque está en el plan de Dios. Y es positivo, y es bueno, y es agradable. Sobre todo para los que creemos en Él, sobre todo para los que ya hemos dado un paso de fe. Para empezar, me gustaría ponernos un poco en contexto y está escribiendo Pablo esta carta a una iglesia en Tesalónica, una iglesia relativamente muy nueva. Hacía poco que la había fundado y había pasado muy poco tiempo con ellos, prácticamente un mes. No había casi ni llegado al mes de poder estar con ellos, porque el Espíritu Santo, vemos en Hechos que le llevó a ir a otro sitio. Le dijo, Pablo, tienes que ir a otro sitio y seguir haciendo iglesias en otra parte. Y tuvo que abandonar a esta joven iglesia de Tesalónica. Y es curioso cómo en menos de un mes le ha explicado todas las cosas básicas de las doctrinas importantes de nuestro Señor Jesús. Y en un mes ya les había explicado la doctrina de la segunda venida de Jesús, lo que iba a pasar en los últimos días. Algunos que somos creyentes de toda la vida hemos tardado mucho tiempo en quizás en leer el Apocalipsis porque nos daba un poco de miedo o de interesarnos en eso o de que nos predicaran sobre eso. Pero esta joven iglesia ya sabía lo que el Señor Jesús había dicho sobre lo que tenía que pasar porque Pablo se lo había predicado. El inicio de este capítulo 5 tiene similitudes con el versículo 9 del capítulo 4, donde Pablo habla de acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ahora habla de otra cosa, habla de los tiempos y las ocasiones. Si vemos el primer versículo, dice así, si lo puedes poner, el versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que os escribamos. Habla de los tiempos y de las ocasiones y que no hace falta que les escriba porque él ya se los ha explicado. En griego, en el texto griego original, usan las palabras cronos y kairos para definir estos tiempos y ocasiones. El primer término, cronos, se identifica como un periodo de tiempo indefinido y el segundo, kairos, es como tiempo, ocasión, las cosas que tienen que pasar, cómo tienen que pasar. Si se fijan, son palabras que en nuestro vocabulario son cercanas. Cronos suena a cronología. Los tesalonicenses les está pidiendo a Pablo que le explique cómo va a ser la cronología de esas cosas que tienen que pasar. Tienen curiosidad por saber cómo va a volver el Señor, cuándo, cómo va a pasar las cosas. Y es una curiosidad sana, es una curiosidad honesta, es una curiosidad lícita. Y creo que todos los creyentes y todos los seres humanos que creemos en un Dios que controla todo, tenemos curiosidad por saber esto. Pero nos dice Pablo que no hace falta que sepamos estas cosas sobre la segunda venida de nuestro Señor, de Jesús. Y nos va a explicar a continuación por qué. ¿Por qué no debemos saberlo? Pablo concluye así en estos versículos la enseñanza que empieza ya sobre la relación de los cristianos con la venida del Señor Jesús. Y lo hace volviendo atrás y enseñándoles cosas básicas, lo que ya saben, pero con el fin de que lo apliquen a la vida normal, a la vida cotidiana de cada día. Que no se preocupen tanto por cómo van a ser las cosas, sino que se preocupen por las cosas básicas que esa enseñanza tiene para aplicarlas día a día. Pero al igual que los anima a perseverar en el amor y en la fe, en los capítulos anteriores en esta carta, su enseñanza vuelve una y otra vez a esas cosas básicas,
a la fe, a la esperanza y al amor. Estas tres palabras las voy a repetir mucho en esta predicación porque son importantes para que entendamos cómo entender, valga la redundancia, estos versículos. Históricamente, el ser humano, la esperanza que ha tenido de la venida inminente de Cristo, ha traído un exceso de entusiasmo en nosotros. En el siglo XX y en el siglo XXI ha habido muchos movimientos cristianos que intentaban augurar esto, que intentaban explicarlo, le ponían fechas exactas, le ponían acontecimientos exactos. Muchos movimientos cristianos han querido ponerle fecha a la segunda venida de Dios, de Jesús. Y eso ha traído siempre mucha desilusión, incluso pérdida de fe. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no podemos ponerle fecha y hora a la segunda venida de nuestro Señor, porque ni siquiera el Señor Jesús lo sabe. Lo dice en Mateo, solo Dios Padre sabe el día y la hora. Y no nos toca a nosotros saberlo. En Tesalónica había disputas sobre cuándo sería esta segunda venida, porque Pablo les había predicado que la segunda venida era inminente. Y la palabra inminente es lo que es. Inminente es que está a punto de pasar. Ellos lo entendieron así, de forma literal, y querían saber cuándo y cómo era esa segunda venida. Y había mucha discusión, muchas disputas, incluso fanatismo en Tesalónica acerca de cuándo vendría. Pero Pablo les recuerda una cosa que ya saben, que nadie sabrá cuándo ocurrirá. Pero lo que es indiscutible es que tienen que tener la certeza de que el día del Señor, lo que en la versión NTV dice, la venida del Señor, el día del Señor vendrá, pasará. Pero la imagen del ladrón en la noche significa que será algo totalmente repentino e inesperado. Y Pablo quiere recordar a la iglesia de Tesalónica y a nosotros hoy en día, especialmente que aún a los que aún no conocen a Jesús, a los que aún no le han aceptado como Salvador, les quiere recordar la idea que desarrolla más en el versículo 3. Si lo puedes poner, Dorle. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. En esta idea, en el versículo 3, donde la ilustración hace referencia a que la seguridad de un hombre, de una mujer, de una persona humana, la seguridad que encuentra un hombre en su casa no es más que una mera ilusión. Los palmeros hemos vivido eso en los últimos tiempos de forma muy clara. La seguridad que podemos tener en nuestra casa es una mera ilusión. De un día para otro todo puede cambiar. La catástrofe puede llegar de forma inesperada. ¿Se acuerdan el 19 de septiembre? Nos habían advertido de que podía pasar. Los expertos decían que era inminente o que podía no pasar nada, pero que podía pasar. Y si podía pasar, era inminente. Esa mañana hubo terremotos fuertes que nos advirtieron de que algo estaba moviéndose debajo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, estábamos preparados para lo que tenía que pasar? Yo no lo estaba. El Pevolca nos había dicho que hiciéramos una mochila, que hiciéramos una serie de preparativos. Yo no tenía preparada la mochila porque en mi cabeza decía, no creo yo que vaya a pasar hoy. No creo que sea hoy. Puede que pase, pero no hoy. Así de inminente es la segunda venida del Señor. Hay también en ella algo de imprevisible. El problema del mundo es que ni siquiera sabe que va a producirse. El problema es que mucha gente ni siquiera tiene una televisión o un Pevolca o unos científicos que les adviertan de que va a producirse, pero nos tienen a nosotros, nos tienen a la iglesia, nos tienen a los creyentes. Tenemos que decirles y advertirles que la llegada del Señor es inminente. Y es aquí una vez más en donde Pablo traza una línea divisoria entre los cristianos y los que no lo son. Les está proporcionando una mayor seguridad de que verdaderamente han aceptado el mensaje genuino y están en el camino. Los tesalonicenses seguramente querían algo más concreto, una fecha, un lugar, pero Pablo eso no se los puede dar. Lo único absolutamente seguro es que no pueden saber cuándo volverá y que ciertamente volverá. Parece una contradicción, pero es maravillosamente coherente. Solo podemos tener dos seguridades, de que no sabemos cuándo volverá nuestro Señor Jesús, pero de que volverá. ¿Cómo estamos llegando a ese día del Señor? Te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo también. ¿Tenemos la mochila preparada? ¿Tenemos esa mochila de emergencia preparada?
¿Nos va a pillar desprevenidos como nos pilló a muchos el volcán? ¿O estamos listos? El trasfondo del Antiguo Testamento en cuanto al Día del Señor, que es el contexto en el que habla Pablo, normalmente habla de juicio contra sus enemigos, pero este juicio también significa salvación para su pueblo. Y es importante en este pasaje tener en cuenta que la visita del Señor al mundo siempre trae estas dos caras, juicio y salvación. Si te fijas un poquito y piensas un poco en la historia de la Biblia, cuando Dios se presentó ante Israel cuando era esclavo en Egipto, hubo un día de juicio para Israel, para Egipto, y un día de salvación para Israel. Hubo un día de juicio para el faraón y un día de salvación para Israel. También pasó cuando los liberó de Babilonia, del exilio. Babilonia cayó. Hubo un día de juicio duro para Babilonia, para los enemigos de Dios, y hubo un día de salvación para el pueblo de Dios. Y así será el día que el Señor vuelva, que es inminente. Y tenemos que tener en cuenta esa realidad en nuestra vida, que los que ya somos creyentes tenemos la seguridad de que va a ser un día de salvación. Podemos estar tranquilos. Pero tenemos que tener la inquietud de que va a ser un día de juicio también. Y ese día de juicio afecta a nuestros amigos, a nuestras familias y a todos los que nos rodean que no han tenido el privilegio de dar ese paso de fe. Va a ser un día maravilloso y al mismo tiempo va a ser un día muy duro. Un día de salvación y un día de juicio. Pero en los siguientes versículos viene un mensaje de esperanza, un mensaje positivo y de alegría para todos los que hemos creído en Jesús y para todos los que confiamos y sabemos que el Señor va a salvar de aquí a que Él venga. Amén. Aquí está la renovación de nuestra esperanza. Lo que Pablo nos enseña es que nada evitará la venida del Señor Jesús y la victoria total será para Él. Y es urgente que no sucumbamos a especulaciones que carecen de fundamento. No cometamos el error de los tesalonicenses. Los tesalonicenses tenían que aferrarse a la enseñanza de Pablo, que estaba validada en la enseñanza de Jesús. Y la misma verdad es tan válida hoy para nosotros. Como ellos hemos creído en la verdad, hemos creído en su palabra, en la palabra que estamos leyendo en nuestros dispositivos o en nuestra Biblia física. Tenemos una fe que es real y una fe que obra. Y por tanto no deberíamos ser engañados por la mentira. No deberíamos centrarnos en especulaciones que no llevan a ninguna parte. Estamos cada día siendo santificados por el Espíritu Santo y compartiremos un día la gloria del Señor Jesús. Por eso dice en el versículo 4 de este texto, del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que por eso no estamos entre tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Hay algo que los cristianos saben que los demás no saben. Y como resultado hay una forma de vida que los cristianos vivimos y que es imposible para los demás. Estoy pensando en conversaciones que tuve en la época cuando el volcán estaba activo, cuando estaban cuando cada semana teníamos un barrio evacuado y la cosa se complicaba y gente de aquí tuvo que ser evacuada. Me acuerdo de conversar con Yurena, con Jason, con otras personas de la laguna o de otros barrios, de cómo ellos lo vivían con tranquilidad dentro del apuro que era y cómo les sorprendían a sus vecinos que podían vivir ese momento de tal tragedia, de tal tensión, con esa tranquilidad. ¿Dónde tenían esa tranquilidad? ¿Dónde tenían esa esperanza? Y ellos les decían, yo tengo la esperanza en que pase lo que pase, mi vida está a salvo en el corazón del Señor Jesús. Mi vida y mi salvación no depende de lo que pase en este mundo, no depende de que mi casa se la lleve la lava, depende de lo que yo he decidido y del paso de fe que he tomado con respecto a Jesús. Y eso es lo que nos dice Pablo en este versículo. No nos puede coger el día del Señor entre tinieblas, porque la tiniebla significa ignorancia y no somos ignorantes. Sabemos lo que va a pasar y sabemos quién va a vencer. La forma en la que vivimos es la evidencia de la realidad en que creemos. Y eso es importante. Y eso se vio hace poco en esta isla. Los cristianos afrontamos esta crisis diferente, porque somos diferentes, porque tenemos una esperanza que el mundo no tiene y que el mundo no puede dar. Ningún cuerpo de seguridad del Estado te la puede dar, por muy buen trabajo que hayan hecho, excelente, y muy agradecidos que estamos. Ningún gobierno, por muy bien que haga las cosas, te puede dar la seguridad que nuestro Señor Jesús nos da. Y pasamos a hablar de esos estilos de vida contrastados, porque es la aplicación quizás moral y ética que tienen estos versículos. Lo leemos en los versículos del 4 al 7. Si puedes poner el 4.
Gracias, Torles. Dice el 4, pero ustedes, amados hermanos, no están, como ya he dicho, a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. En estos versículos del 4 al 7 vemos contrastes de estilo de vida que se expresan con 4 parejas de antónimos: día y noche, luz y tinieblas, velando y dormidos, sobrios y embriagados. Si estamos en tinieblas en cuanto a las realidades espirituales que nos rodean, entonces la venida del Señor será como ladrón en la noche, nos cogerá por sorpresa. Si no estamos despiertos, lúcidos y viviendo la realidad espiritual que nos rodea, como sabemos que existe y como sabemos que es, nos va a pillar como ladrón en la noche cuando no debería ser así si somos hijos de Dios. Pero el cristiano, esto no debería ser un problema, ya que no está en tinieblas o no debería estarlo. Aquellos que hemos recibido a Jesús, hemos sido iluminados por la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesús, cuando vino a este mundo y nos dio la palabra de Dios para iluminarnos, para instruirnos, para decirnos lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo tenemos que vivir. Y aquí, cuando hablamos de tinieblas, hablamos, como digo, de ignorancia y a veces de separación, porque también puede ser por separación. También puede ser que estés peleado con Dios, también puede ser que haya pasado algo en tu vida que te haya separado de Dios y te haya llevado, como me encantó el salmo que leyó Jessica, el Salmo 143. Es un salmo duro, ¿eh? Ese salmo fue durante mucho tiempo mi salmo favorito. Y cuando le decía que era mi salmo favorito, la gente decía, sí, es muy triste. Pero reflejaba un momento de crisis que tuve que pasar en mi vida. Realmente me sentía como el salmista, en la oscuridad. Me había llevado mi pecado y mi separación de Dios a lugares en los que yo no tenía que haber vivido, porque era hijo de Dios. Pero la separación me llevó ahí, a la ignorancia y a la oscuridad, a la tiniebla. Pero somos hijos de luz. Podemos ser hijos de luz si queremos, si entregamos nuestra vida a Jesús, si tenemos una comunión real con Él, si leemos la palabra, si oramos, si hablamos con Él, dejamos que Él nos hable y dejamos que Él actúe en nuestra vida y nos cambie, viviremos en luz y seremos hijos de luz. Pero el verbo que usa en el versículo 4 es algo hostil, algo amenazante, habla de ser sorprendido. En cambio, como digo, todos los cristianos somos hijos de luz y del día. Como dice Juan, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Algo que parece tan sencillo, tan lógico y a veces tan complicado de hacer y de poner en práctica. En cuanto tengáis la luz, vivid en la luz. La luz produce claridad, produce conocimiento de lo que viene, sabiduría, sabiduría para vivir, sabiduría para amar, sabiduría para ser de bendición a los que te rodean. Y sobre la base de lo que ya ha ocurrido, nuestra conversión y de quiénes somos, cristianos, creyentes, hijos de Dios, vienen las aplicaciones prácticas del versículo 6. Y hay 3 exhortaciones claras que diferencian a los cristianos de los demás. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. La primera exhortación es: no nos durmamos como los demás. No estemos dormidos como los demás. No durmamos como el dueño de la casa al que entra el ladrón por la noche. Puede que otros no tengan conciencia de lo que tiene que venir, pero no nosotros. En segundo lugar, velemos. ¿Qué es velar? Es estar despierto, estar alerta. Yo lo he traducido como estar alerta. Y seamos sobrios, es la tercera exhortación. Tengamos dominio propio. La palabra sobrio puede entenderse, de hecho Pablo la utiliza así en este versículo, como la metáfora del bebedor que se emborracha. La palabra sobrio se puede usar así, pero creo que lo que quería enseñar Pablo era más sobre dominio propio. Tengamos dominio propio, tengamos disciplina. Son palabras muy impopulares en nuestra sociedad hoy en día. Dominio propio y ya no te digo ya disciplina. De hecho, a mí culturalmente todavía tengo que esforzarme porque suena como algo que cuesta. Pero sabemos por la palabra que la necesitamos. Necesitamos dominio propio para hacer las cosas como Dios quiere. Para hacer las cosas no como nosotros queramos, no como
corazón caído y pecador quiere, sino como Él quiere, para dejarnos cambiar por Él. Y necesitamos disciplina para aprender cada día de Él, para aprender cada día de su palabra, para crecer. Como quien se pone a dieta ahora el 1 de enero y necesita disciplina para ir consiguiendo objetivos, o el que es deportista y quiere conseguir algo. Sin disciplina no hay objetivos cumplidos. Sin disciplina no hay éxito. Y en la vida del cristiano es igual. Pablo nos está diciendo que esperar a Jesús significa vivir vidas disciplinadas, significa esperar de forma activa su retorno, no pasivamente, o desviándonos en medio de discusiones que no llevan a ninguna parte. Lo que quiero decir en esta tarde es que es normal que quieras saber fechas, horas y cronología de cómo va a venir el Señor, pero los tesalonicenses estaban perdiendo un tiempo valiosísimo discutiendo sobre eso. Y muchas iglesias hoy en día también pierden un tiempo valiosísimo discutiendo y debatiendo cómo va a ser. Yo soy premilenarista o soy... Está bien debatir eso y está bien hablarlo, pero lo que importa es lo que dice Pablo. No esperes pasivamente la venida del Señor, espérala activamente. Ponte en acción y vive tu vida de fe. Y no esperes o no te pongas a teorizar cómo viene. Primero, porque no puedes saberlo, porque Jesús mismo dijo que no podías saberlo. Y segundo, porque solo Dios lo sabe. Así demostramos que tenemos una esperanza verdadera en su venida y que vivimos estos días a la luz de aquel día. Por eso hemos de tomarnos en serio las exhortaciones de velar y de ser sobrios. Y por eso tenemos que demostrar que creemos en la segunda venida poniendo por obra las aplicaciones prácticas del versículo 8, cuando dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice el versículo 8 entero, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Los tesalonicenses no podían ir por Tesalónica, por esa ciudad maravillosa del imperio romano, proclamando que su rey volvería, si sus vidas no habían sido transformadas, si sus vidas día a día negaban esa afirmación. Serían tomados por hipócritas, serían tomados por falsos, no les harían caso. Y lo más peligroso, serían presa fácil del enemigo. Este versículo explica lo que significa en realidad ser sobrios y tener dominio propio, porque se aplica exactamente a nosotros mismos hoy en día, en nuestra isla, en La Palma. Significa tener fe, amor y esperanza, y vivirla, poniéndola en práctica cada día. Es exactamente lo que se dice en el principio de esta carta, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Es un versículo que creo que ya he usado en alguna predicación aquí en esta iglesia. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Fe, amor y esperanza. Palabras tan necesarias en los tiempos que vivimos y que a veces, por desgracia, son tan escasas y a veces, por desgracia, se ven tan poco en la vida de los creyentes. Tenemos que reflejar esas tres cosas. Amor, fe y esperanza. Esperanza en un mundo en que no la hay. Pero sí la hay si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Sí la hay si ponemos a Jesús en el lugar que le corresponde. Y pasamos a hablar de la salvación que Jesús ya llevó a cabo. Antes de dejar el versículo 8, hay un pequeño detalle que me gustaría destacar o resaltar. La Nueva Versión Internacional utiliza un verbo que dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios vistiéndonos. Seamos sobrios vistiéndonos. La implicación que hace esto es que, puesto que soy sobrio, y porque soy sobrio, por eso puedo vestirme de fe, amor y esperanza. Mientras que la versión Reina Valera 60 usa un participio pasado, usa un verbo en pasado y dice, pero nosotros que somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y la NTV usa algo parecido, dice, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura. También habla en pasado, estamos protegidos ya por la armadura de la fe y amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? No tiene mucho más sentido como lo hace la Reina Valera, hablando en pasado. Lo primero se puede entender que se trata de algo que depende de nosotros.
algo que nosotros hacemos porque somos sobrios, porque soy bueno, porque me esfuerzo, porque soy tan buen cristiano. Pero no. Al igual que el soldado no sale a hacer guardia sin su uniforme reglamentario, el cristiano no puede esperar la venida del Señor sin esa armadura que ya le ha sido dada. Se nos dio cuando nos convertimos. Y se nos dio no porque seamos buenos, no porque seamos sobrios, no porque nos la merezcamos. Se nos dio porque un día, hace más de 2000 años, un carpintero de Nazaret llamado Jesús murió por cada uno de nosotros. Era el Hijo de Dios hecho hombre. Y vino a este mundo para morir por ti y por mí, para que podamos ponernos cada día esa coraza, ese yelmo, esa armadura de la fe. No porque seas sobrio. Esa coraza que te ha dado Él por su sacrificio te permitirá ser sobrio, ser disciplinado y te dará todo lo que tú por ti mismo sabes que no puedes hacer. Ya tenemos el yelmo de esperanza de salvación y esperamos que Jesús nos rescate de la ira venidera. Así es como nos mantenemos preparados. Saber esto no debería motivarnos enormemente a llevar una vida cristiana consecuente. Tener esta realidad presente en nuestra vida, en nuestro día a día, lo que costó esa armadura de la fe, no debería llevarnos a intentar llevar una vida consecuente. Dice el versículo 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Importante también señalar en este versículo, por eso tenemos que velar y ser sobrios, por eso tenemos la armadura de fe, amor y esperanza. Sabemos que el camino se bifurca, unos hacia la ira y otros hacia la salvación. Pero no es que los cristianos estemos ahora esforzándonos en asegurarnos la salvación, como si la santificación fuera la base de nuestra justificación. Todo lo contrario, todo lo contrario. El argumento de este versículo 9 de Pablo es que Dios ha determinado que recibiremos salvación. Por eso Pablo da gracias en el capítulo 1 de la carta por la fe, el amor y la esperanza que ve en esta iglesia de Tesalónica. Y yo doy gracias en esta tarde por la esperanza, la fe y el amor que veo en esta iglesia de La Palma. Porque no es cosa baladí, no es poca cosa que una persona dé el paso de aceptar a Jesús como Salvador. Es un milagro. Y yo veo cada día aquí muchos milagros. Y más que quiero ver, y más que deseo ver. Y espero que todos lo veamos juntos. Estos dos pensamientos aquí vuelven a unirse. Es una marca de que Dios ha salvado, de que Dios te ha salvado, de la realidad de tu seguridad de salvación, que recibirás salvación y de que estás destinado a ella el último día. Pase lo que pase. Es que ahora estás mostrando fe, amor y esperanza. Es una marca de que esa salvación es real y tenemos que hacerla visible, abundar más en ello. Es lo que está diciendo en esta carta a los tesalonicenses y a nosotros en esta tarde. Ya no estamos en una posición de condenación los que hemos creído en Jesús, que nos pueda hacer sufrir la ira. Pero sí, toda la gente que todavía no ha creído, toda la gente que no ha dado ese paso de salvación, sí que sigue en ese camino de ira. Y el día del Señor va a ser un día duro, va a ser un día horrible para ellos y de forma eterna. Nos debe llevar a compartir el Evangelio cada día a todos los que nos encontremos. Es urgente, es necesario y es vital para las vidas de nuestros amigos, vecinos y compañeros. Y ya para terminar, me gustaría terminar con los últimos dos versículos, el 10 y el 11. Dice el versículo 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Por tanto, vivimos junto a Él en el conocimiento de que estaremos con Él para siempre. El Señor exaltado que lleva a cabo la salvación no es otro que Jesús crucificado, es Jesús que predicamos en esta iglesia, que murió por nosotros en nuestro lugar a nuestro favor. Y el propósito no fue solo salvarnos de la ira venidera, que ya es algo maravilloso, sino para que viviéramos junto a Él para siempre. Y ese para siempre, te tengo que decir que ya ha comenzado, que comenzó el día en el que te convertiste. Ya deberías estar viviendo con Él, caminando con Él,
viviendo con Él como viviremos con Él en la eternidad. Y si no lo haces, estás perdiendo el tiempo, estás malgastando una salvación valiosísima que el Señor te ha dado, la estás desperdiciando. Vive tu vida con el Señor cada día, porque eso es el paraíso, eso es el cielo. Y puedes estar aquí ya en la tierra, a pesar de todo el pecado que hay, a pesar de todas las desgracias que hay, a pesar de todo lo malo que hay en este mundo. Y el versículo 11 nos habla de alentarnos los unos a los otros. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Si estás leyendo en tu dispositivo o en tu Biblia física la versión Reina Valera 60, en el versículo 10 hay que aclarar que usa la metáfora de velar y dormir. Ahora no en referencia a estar vivo o muerto espiritualmente, como lo hacía antes en capítulos anteriores, en el que hablaba de los creyentes que habían muerto, que les quería aclarar algo a los tesalonicenses sobre eso. Aquí está hablando de los, precisamente de lo que dice, en la NTV lo dice claro. El versículo 10, Dorle. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Pero de todas formas, lo más importante es que todo se basa en la obra de Cristo en la cruz por nosotros y en nuestra unión con Él, conseguida a través de la fe, el amor y la esperanza. Esa es la gran fuente de ánimo y de fortalecimiento a la que hace referencia el versículo 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. El ánimo procede de edificarnos unos a otros en nuestra convicción en cuanto a la realidad de estas cosas. No podemos edificarnos a nosotros mismos aisladamente. Y me voy a parar aquí, porque mientras repasaba la predicación antes de venir, esta frase me llamó la atención, esta frase que había escrito yo mismo. No podemos edificarnos a nosotros mismos aisladamente. Qué contemporáneo, ¿verdad? Qué actual es esta frase. Cómo nos toca de cerca, ¿verdad? Hermanos, hermanas, no podemos edificarnos aisladamente. Estamos viviendo una situación peculiar, particular, extraña. A nadie nos gusta. Tenemos que respetar las normas de seguridad y de sanidad que las autoridades sanitarias nos dicen. Pero tenemos que hacer un esfuerzo extra para edificarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Hace poco hemos tenido varios acontecimientos desagradables, que hermanos han perdido gente cercana y por las medidas COVID no hemos podido estar con ellos de la forma en la que igual nos hubiera gustado, por el tema de los aforos, el tema de que no se puede ir a velatorios, todos los que quisieran. Pero sí que podemos alentarnos de forma virtual. Más que nunca tenemos que estar cerca los unos de los otros, llamarnos, hacer videoconferencias, hacer quizás encuentros casuales entre matrimonios que son amigos de forma virtual, hacer un Zoom. Sé que todos estamos hartos del Zoom, sé que todos estamos hartos de las pantallas, yo el primero, pero necesitamos unos de los otros, necesitamos edificarnos y alentarnos unos a otros y no podemos hacerlo aisladamente. Esforcémonos en eso. Nos edificamos unos a otros en amor. Así es como obra la fe y trabaja el amor. Y la iglesia tiene que tomarse en serio esa función por medio de la comunión. Si hoy en día el tiempo es lo más valioso que una persona puede tener, ese tiempo, esos minutos que pasamos juntos, ya sea física o virtualmente, son básicas, son vitales y deben ser de edificación, no cayendo en el error de hablar de forma piadosa o antinatural, sin ser naturales. Tenemos que ser como somos nosotros, pero siendo de edificación en todo lo que digamos y hablemos. Y como digo, en el versículo 11 dice, así como lo hacéis, pero hermanos, quiero que abundéis en ello más y más. Si tu fe es conocida en tu entorno, es importante que nos alentemos unos a otros a que siga siendo conocida y que siga siendo conocida por algo positivo, por cosas buenas. De manera que la gente pueda ver en ti que ese evangelio en el que dices creer no es solo un mensaje urgente, no es solo una religión, no es solo una tradición, sino que es un estilo de vida, es una relación que tienes con Jesús y que se ve. Y esa es la señal que Pablo ya ve en la iglesia de Tesalónica y que quiere seguir cultivando más y más. Y esa es la señal que me encantaría que Pablo, pero sobre todo que nuestro Señor Jesús, viera en nuestra iglesia cada día. Esa esperanza bien entendida conlleva una obligación para nosotros, ética y moral. Y termino ya. Estemos alertas y lúcidos. Estemos alertas y lúcidos.
habiéndonos vestido de fe, amor y esperanza, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, no solo la nuestra, sino la de otros. Y aunque estemos mucho más cerca de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, de lo que estaba Pablo, tenemos 2000 y pico años de ventaja. Ciertamente necesitamos el mismo ánimo para establecer esas mismas prioridades para nosotros mismos. Que en esta semana vivamos con fe, esperanza y amor. Y vivamos con inminencia la venida del Señor, como si fuera a venir ya. Mientras me preparaba la predicación decía, ¿y si viene ahora? Amén. Que me interrumpa, que ya deje de hablar a este pesado y que venga el Señor ya, ojalá, amén. ¿Y si viene esta semana? ¿Y si viene esta noche? ¿Estás preparado? ¿Tienes la mochila hecha? ¿Has arreglado las cosas con el Señor? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Es urgente, es inminente. A lo mejor no viene mañana, a lo mejor no viene dentro de 10 años, a lo mejor no viene dentro de 100 años, pero tú vas a dejar este mundo y te vas a tener que enfrentar a ese día del Señor también. Y lo que es seguro es que el Señor va a volver. No sabemos cuándo, pero volverá. Estemos lúcidos y atentos y despiertos para que no nos coja por sorpresa.